para mí el mundo del marketing y la comunicación sigue en una evolución, nos tenemos que repensar cada momento y es muy rápido. Aquí ya la verdad es que el que piensa mucho pierde, tienes que moverte, tienes que hacerlo, tienes que ir mucho más allá. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Hola comunidad P&M, bienvenidos a esta serie especial de podcast Women to Watch Series. Una entrega de episodios especiales con entrevistas exclusivas a las Women to Watch 2020, en la que vamos a conocer a detalle quiénes son, el legado que le han dejado a la industria, la huella que están dejando, su forma de ver las cosas, su visión sobre el sector de la comunicación, la publicidad y el mercadeo. Porque lo que nos interesa, más allá del reconocimiento, es saber el pensamiento, la visión y el aporte que estas mujeres le han dejado a este sector. En el día de hoy nos acompaña Carolina Ibargüen, gerente general de Kantar y Bope Media. Carolina, bienvenida al podcast Women to Watch Series. ¿Cómo estás? Y quiero lo primero preguntar, frívolamente hablando, ¿cómo recibiste esta noticia de Women to Watch? Hola Gabriel, buenas tardes. Pues muy emocionada, la verdad. Me parece bien interesante que la labor y el trabajo de muchos años pues sea reconocido, que tal cual como dice en la carta, pues que estamos dejando un legado, que al final del día lo que hemos venido haciendo pues sea también parte inspiracional para muchas otras personas, para muchas otras mujeres que se están formando, y para mí eso es fundamental. O sea, cuando uno puede ser mentor de otras personas, cuando uno realmente puede entregar como parte de lo que uno es, de lo que uno está haciendo hacia más seres humanos, hacia más mujeres, pues para mí eso es súper satisfactorio. Total, cuando recibí la carta, la llamada a Carlos Fernando, pues me emocioné mucho por eso, porque yo pienso que hay muchas cosas que uno hace en el día a día, que uno, digamos, ha hecho dentro de su carrera, pero lo más importante no es para uno mismo, y yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, no es para mí, es para los demás. Es para que podamos poner un granito de arena en esta sociedad, en el mundo, a tantas niñas que vienen detrás, y que todo el mundo y todas las niñas sepan que sí es posible, que los sueños se logran, que las metas se alcanzan. Y creo que esa es mi mayor felicidad, ni siquiera tanto por mí, porque sea un título más para colgar una medalla más. No, para mí es más como por ese ejemplo y para poder impulsar a muchas más personas que sepan que lo que uno sueña, lo que uno quiere, es posible. Trayectoria. Parte de lo que siempre quieren, digamos que siempre que hacemos Women to Watch Colombia, uno de los aspectos que más se preguntan las personas las personas de la industria y que hacen seguimiento a Women to Watch, es un poco la historia detrás de cada una de las Women to Watch. Y por eso queremos empezar un poco hablando por ahí. Carolina, quisiéramos que nos contaras un poco cómo empezaste en el mundo del marketing, de la publicidad, de las comunicaciones, y poco a poco cómo fuiste evolucionando para llegar a donde estás ahora. Ok, pues yo tengo una historia particular y linda para mí, y es: yo tuve la oportunidad de estudiar por fuera. Yo me fui unos años a estudiar en otro país, logré aprender 3 idiomas, tener más carreras, y eso me hacía muy feliz. De hecho, yo pensaba que en muchos años yo no iba a volver al país, pero por circunstancias igual familiares, etcétera, yo tomé la decisión de regresar. Y ahí fue simpático porque cuando yo llegué, siempre me ha llamado muchísimo la atención todo el tema de la publicidad, de las comunicaciones, de las empresas de consumo masivo, cómo le llegan a las personas, cómo me debo comunicar. Pero siempre me preguntaba cómo hacen esas empresas para saber quién soy yo, cuáles son mis gustos, hacia dónde quiero llegar. Y en ese momento de la vida, cuando yo llegué, yo tenía un correo electrónico. Y cuando yo llegué a Colombia, ninguno de mis amigos ni absolutamente nadie tenía un correo electrónico. Y yo llegué y yo tenía que entrar ya a trabajar, a hacer mi práctica en una compañía. Y cuando yo entro y empiezo a buscar compañías de consumo masivo, las que a mí me llamaban muchísimo la atención, además por legado que yo ya había conocido en Europa, en ese momento ya habían comenzado las prácticas. Y en esas me llega a mí una oportunidad de otra compañía y sabían que yo tenía, según ellos, conocimiento digital porque yo tenía un correo electrónico.
Entonces yo era como, wow, esta niña tiene un conocimiento digital que aquí nadie tiene. Yo decía, no, venga, yo levanto la mano, yo no tengo conocimiento digital, yo tengo un correo electrónico que es muy diferente. Pero fue muy chistoso porque casi que era llegar a un tema donde, a pesar de que yo no tenía ni idea del conocimiento digital del cual esta compañía decía que era una machera contar con una persona como yo, por eso, pues empecé a recorrer allí un mundo y un camino donde era entender ese momento de lo que era la comunicación, y empieza en ese momento ahí sí un desarrollo digital en Colombia, y quedo yo enmarcada allí en una de las primeras compañías de desarrollo digital en Colombia, que fue Bogotá.com, y en esa gran experticia que yo no tenía, que todos creían que yo tenía por tener un correo electrónico, pues fue empezar a explorar un mundo de publicidad completamente desconocido para mí. Yo, en los años que viví por fuera y en las compañías que tuve oportunidad de trabajar por la carrera que yo estudié y por la universidad donde lo hice, pues era muy interesante porque yo ya había trabajado en unas compañías muy grandes de consumo masivo, de marketing, revolucionarias como tal, y era de pronto poner acá en el conocimiento, en ese mundo desconocido que era para mí el tema de publicidad y de venta, además de un espacio publicitario, pero además ahora tenía que empezar a vender un nuevo espacio publicitario que se llamaban los banners. Entonces era ir y tocar puertas a unas grandísimas compañías donde empezábamos en un momento a vender. Yo por primera vez en ese momento entendí que era además una central de medios, una agencia de publicidad, y era reunirme con todas estas personas y con gente de la industria que sabía mucho, y yo quería aprender muchísimo de qué se trataba todo esto, pero siempre con esas ansias de saber, bueno, cómo hacen para saber quién es el que está detrás y por qué esa publicidad es así y cómo realmente se comunica, y siempre pensando, ok, yo quiero entender cómo llegarle a ese target de personas que realmente van a ir detrás de esta publicidad que estamos haciendo. Y allí fue cuando yo rápidamente pude entender que en ese momento lo que nosotros estábamos ofreciendo como ese gran mundo digital que eran banners era así, bueno, chévere, porque además si la persona le da clic acá es porque a esa persona le interesa lo que estamos comunicando. Entonces ahí fue un tema de descubrimiento, además de mí misma, de poder empezar a decir, ok, todo esto que uno sueña y que uno ve que empieza como a transformar una cantidad de temas, tanto en comunicación, en entendimiento de la gente, es posible. Y es posible empezar a entender un mundo nuevo, que en ese momento era el digital, ir y reunirme además con personajes muy grandes. Yo en ese momento era muy chiquita y era reunirme con vicepresidentes de mercadeo de las grandes compañías, que era como, wow, a explicarles además de qué se trataba este mundo del banner, de qué se trataba además lo que uno pudiera hacer con esa información, que en ese momento pues ya no era ni siquiera información que tú capturabas, mucho menos demográficos, nada, sencillamente tantas personas dieron clic acá y ya está, y tantas personas de pronto vieron tu publicidad. Pero pues era fascinante empezar obviamente ese camino y ese recorrido, y tener ya desde ese momento unas relaciones a alto nivel, empezar como a hacer todo este tema de relacionamiento que a mí me fascina y me apasiona, y creo que todo el mundo es de relaciones, y era empezar a conectarme con personas muy grandes, mucho más grandes que yo, pero empezar a aprender de ellas y que me dieran la oportunidad y ese camino de poder crecer, de tener además una cantidad de ansias de futuro, de crecimiento. Y en ese momento, cuando uno empieza a ver eso, y hoy por hoy, después de todos estos años de recorrido, casi 19, 20 años de recorrido, y uno dice, caramba, ese momento de oportunidad que a mí me dieron, que yo le doy también a muchas personas, pues es mágico, porque tú ayudas a cambiar, obviamente, las carreras de todas estas personas. Y así empecé, Gabriel. Fue un mundo en ese momento digital, donde además yo tenía ya un grupo a cargo, donde empezábamos a hacer todo este tema de venta. Fue un boom espectacular porque llegaron las grandes .com y nos compraban, y entonces eso nos movíamos de oficina de aquí para allá. Y fue obviamente un despertar en un momento que era súper novedoso, porque cuando tú estabas vendiendo además todo este tema digital era como wow, qué chévere, y llegaba uno como a esa venta de publicidad tradicional y esto era nuevo, entonces igual te abrían las puertas. Y fue un momento de construcción bien interesante, que realmente fueron los pilares para poder llevar y llegar a la carrera que hoy por hoy he hecho en todo este camino y en todo este recorrido, pues que he estado en compañías enormes y temas siempre relacionados con comunicación, con publicidad, con información, con inteligencia de mercado, que ha sido bien interesante para mí. Tú mencionas un momento de la publicidad, como del surgimiento de la publicidad digital,
que me llama la atención porque, claro, viviste ese momento en el que se empezaba a vender la pauta digital, los banners, que era algo difícil de vender, que todavía es difícil de vender, pero que en ese momento lo era aún más. No sé, ¿qué recuerdas de las preguntas que en ese momento la gente tenía sobre la pauta digital? ¿Qué tanto creían? ¿Qué tanto les costó a ustedes evolucionar en ese ambiente? Uy, eso fue bien difícil. Mira que esto aquí se convertía casi que en relaciones ya, casi de amistad para que compraran, en serio. Porque es que tengo hasta la marca, pero pues no la voy a decir, y fue la primera venta digital que yo hice en mi vida y fue con un vicepresidente muy grande. Y él en realidad me decía, pero venga, en serio, él tenía clarísimo cómo él vendía la publicidad, hacia cuáles clientes llegaba, cuál era su target en ese momento. Y lo que yo le decía y la venta que yo le hacía era, venga, usted con esto va a llegar a muchísimas más personas. Y él me decía, bueno, pero ¿a quiénes voy a llegar? Y la respuesta en ese momento era, no, pues no sabemos muy bien todavía a quién le vas a llegar. Pero lo que yo sí te puedo garantizar es que en el momento que las personas van a hacer clic en tu banner, yo te voy a poder venir aquí a decir, tantas más personas te vieron. Entonces yo le decía, y me parecía en mi momento un racional inteligente para decirle, era, venga, con toda esa cantidad de personas, al final del día y cuando esto ya evolucione, usted va a poder hacer usted mismo un demográfico o yo le voy a ayudar a hacerlo en el camino. Entonces era una construcción donde era tal la confusión también del momento que este gran vicepresidente me decía, ve, hasta tiene razón, yo voy a poder llegarle a muchísimas más personas y capaz que esas mismas personas el día de mañana, si les está gustando mi pauta, yo voy a poder hacer ese demográfico y llegar a ese target que yo quiero. Entonces, esta persona me decía que sí, y evidentemente, ¿qué pasa? Que cuando tú haces una venta, pues viene la siguiente, y cuando ya tienes 2 marcas grandes de ventas, pues yo ya lograba vender la tercera. La primera venta fue la más difícil de todas. Yo le hice a este señor, yo creo que unas 10 visitas para que él me comprara, y básicamente era diciéndole, venga, si usted no me compra, nadie me va a creer. Y si yo no tengo esa marca en mi portafolio, no voy a poder hacer nada, porque sin una marca no voy a poder vender. Teníamos una venta pues que era además de uno de los socios de Bogotá.com y pues era además otra empresa de telecomunicaciones y era la única empresa que vendíamos y el único banner que teníamos y le mostrábamos que dentro de la página era una página que la gente iba a empezar obviamente por la novedad a conocer, a saber qué había en Bogotá, cuáles eran los eventos en Bogotá y que a partir de allí pues era obviamente una información interesante que podíamos empezar a recolectar. Pero claro, al comienzo la duda era gigante pues para nosotros mismos, para mí, para todos, porque era un momento de desconocimiento absoluto. Y aparte de ese desconocimiento, casi que era ya un tema de, venga, en serio, ayúdeme y cómpreme. Y eso fue lo que pasó. Cuando ese vicepresidente me compró, eso a mí nunca se me va a olvidar. Nunca. Fue la felicidad más grande de mi vida porque era un tema que además era muy difícil de vender, muy difícil la credibilidad. Pero con esa venta empezamos a vender y teníamos más marcas y las marcas no podían creer que de verdad esto pudiera funcionar y ya era muy fácil cuando tú llegas a donde otra grande multinacional, pero es que mira que este cliente ya me compró, ¿cómo así? ¿Es cliente tuyo? Sí, claro que sí, ven y te muestro el banner. Entonces obviamente ese banner se convirtió en un todo y el diseño del banner fue chistosísimo porque además no se entendía que es que obviamente tenías el ratón para moverlo y darle clic allí y entonces me acuerdo el día del lanzamiento de esa gran pauta en esta gran oficina además a toda su gente del departamento de mercadeo para mostrarle lo que había sido esta venta y que todos entendieran esto de qué se trata. Claro, entonces a mí me veían y decían, ay, viene la niña digital, llegó la niña que trae las cosas digitales, la niña digital era yo. Y en ese momento todos sabíamos, creo que lo mismo, pero claro, la niña digital era yo y era la que venía, explicaba, pero más allá de preguntas que me vinieran a hacer, era imposible de contestar y poco a poco fuimos entendiendo, la página evidentemente fue creciendo, después llega yupi.com y comprabogotá.com y ya empezamos como a mirar un poco más allá ese mundo que arrancaba realmente a ser digital y a poder tener una comunidad y a poder tener además un espacio de comunicación diferente a esos medios tradicionales, que como todo en la vida da la vuelta. Yo en ese momento hablaba que los medios digitales iban a transformar el mundo y que eso ya para qué invertían en otros lados, pero evidentemente era un tema de desconocimiento total, que hoy por hoy en la posición que estoy pues es bien simpático porque uno ve las vueltas que ha dado el mundo y la vida obviamente en términos digitales y que lógicamente pues todo lo que es tradicional pues sigue teniendo una relevancia gigante como lo que es la televisión, pero pues en ese momento obviamente con argumentos de venta, además siendo muy chiquita pues tocaba desmontar el resto para poder lograr hacer la venta.
Y adicional a esto, pues yo tenía además gente que dependía de mí, gente mayor y todo. Pero pues es que la que sabía digital en ese momento era yo sin tener idea y vendíamos. Y esos fueron los primeros pinitos. Y cuando hoy por hoy yo miro para atrás y digo, ole, increíble, porque además, claro, yo tuve la oportunidad, pero porque alguien creyó en mí. Y creían en mí además como ejecutiva de la compañía y pues con una compañía que me respalda de atrás gigante, pero pues nadie sabía si iba a funcionar o no iba a funcionar. O sea, ahí sí no sabíamos nada. Sí, a la larga todo es un poco el empuje y la persistencia, un poco, ¿no? Así es. Y a partir de ahí, ¿cómo fuiste evolucionando en tu carrera profesional? O mejor dicho, ¿cuáles fueron como esos hitos y esos momentos más retadores que poco a poco te fueron llevando a donde estás ahora? Wow, yo creo que muchos. Yo creo que mucho tema de perseverancia, para mí es la palabra, de siempre pensar y ver las cosas más adelante como uno las quiere, de saber que todo en la vida tiene un proceso, un camino, de saber que todo en la vida tiene además un aprendizaje grande, que por más de que en algunos momentos de la vida estuve y ejercí algunos cargos que hoy por hoy entiendo por qué los tuve que hacer y en ese momento lo veía completamente irrelevante, pues de pronto porque eran además también temas operativos, temas de mucho aprendizaje y tema de resiliencia que uno en ese momento no tiene ni idea ni de qué significa. Ha sido un camino increíble, un camino donde evidentemente no como todo en la vida, pues ha tenido cosas hartas, cosas de aprendizaje, cosas muy interesantes y muy retadoras, que para mí es una palabra maravillosa, pero siempre he contado con la suerte de tener a mi lado personas trabajando conmigo completamente excepcionales. Y yo pienso que esa es gran parte del éxito de cualquier profesional, tener además gestores maravillosos, líderes increíbles. Entonces para mí es como de verdad poder ver todo esto y como la suma de todos estos momentos, como digo, unos buenos, unos con una cantidad de oportunidades de mejora, pero siempre como con un camino de aprendizaje. Creo que he sido muy juiciosa en el camino, estoy segura que he hecho siempre las cosas bien, convencida además del propósito mío de vida, del propósito de vida de los demás. Y cuando uno tiene un propósito de vida claro y tiene un propósito de vida cuando tú quieres mover masas, pues las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Y así siempre lo he hecho. Yo creo que siempre he hecho las cosas así, no únicamente por mí, sino por los demás. Y siempre a tratar de mirar que si yo quiero crecer y yo quiero seguir adelante y quiero seguir triunfando y creciendo más, pues yo además necesito también de personas a mi alrededor que me apoyen en esta carrera. ¿Por qué? Porque es que sola yo no hago nada. Y eso yo lo he tenido claro toda la vida. Y creo que ahí también se requiere tener inteligencia emocional y saber cómo moverse donde tú trabajas y entender un poco cómo es cada una de las compañías, quiénes son las personas que las lideran. Y en eso yo creo que he sido súper cautelosa siempre y sin temor a equivocarme. De todas las compañías donde yo he trabajado, he salido con las puertas abiertas y siempre buscando tener amigos en todos lados, buenos conocidos, porque al final del día el mundo siempre es muy chiquito y uno vuelve a lo mismo. Por más de que no sea comunicaciones, sea una compañía de consumo masivo, pues todos estamos acá y al final del día todos han sido clientes de una u otra manera, no importa en el sector que uno esté, sea el financiero, sea el de consumo, cualquiera, el de seguros, allí siempre vamos a estar porque es que en el mundo en el que yo me he movido toda la vida, pues es que creo que la gran mayoría de las compañías han sido clientes de la compañía donde yo he trabajado. Entonces, pues es también aprender muchísimo de las empresas, de cómo es el funcionamiento, cómo son los procesos, cómo son las personas, qué mueve cada una de las compañías y estar como ahí detrás para poder ser como catalizador de todos esos aprendizajes. El legado. Después de todo este recorrido, quisiera preguntarte un poco, cuando tú ya miras hacia atrás y dices, bueno, yo pasé por esta en compañía, pasé por esta, o trabajé con esa compañía, pero al tiempo ayudamos a esta otra marca o lo que sea. Cuando tú miras hacia atrás y dices, esta acción, este proyecto, esta cosa, este proyecto puntual tiene algo de mí. Cuando miras eso, como ¿cuáles serían esas acciones, esas actividades que tú dices tienen mi sello, tienen tu sello? Que tú hayas dicho que dejaste allí un legado. Ok, puede ser desde el comienzo, lo hablo desde bogotá.com. ¿Por qué? Porque yo aprendí, obviamente siendo ahí muy chiquita, la gestión que yo tenía que hacer y con las personas con las cuales yo me relacionaba y además tenía gente a cargo.
Y era desde allí empezar de pronto con un tema casi que innato o sin tener todas las herramientas, pero mirar cómo íbamos a gestionar y a lograr siempre un resultado en común y un resultado entre todos. Y yo creo que desde siempre y desde esa primera experiencia que te estoy contando, que fue Bogotá.com, que era ni siquiera saber qué es lo que yo tenía que hacer, pero entendí intuitivamente que si yo hacía un trabajo yo sola no se iba a lograr y que era un trabajo en equipo. Y jamás ganarme indulgencias ajenas de nadie, sino que era siempre un trabajo en equipo. Y si tú miras desde allí, cuando empezamos igual a construir, a hacer toda esta cantidad de ventas, siempre era lograrlo para todos. O sea, esto era un equipo y era una estrategia en común y era hacer las cosas entre todos, pero era para lograr un resultado en común. Y si yo miro y empiezo a revisar las diferentes compañías, después fui además directora en Certicámara, que es lo mismo, era empezar a hablar de certificados digitales, donde teníamos que ir a donde las grandes compañías, los representantes legales, explicarles de qué se trataba, también con equipo a cargo, con que todos trabajáramos de la mano, donde yo tenía más personas de diferentes áreas a cargo, y era siempre ir de la mano entre todos y construir equipo. Yo creo que cuando yo miro siempre las compañías donde yo he trabajado, es siempre una construcción de equipo, es mirar que tenemos que hacer las cosas en conjunto, es mirar que si yo tengo un propósito de vida, yo tengo que mirar el propósito de vida de los demás para que lo podamos hacer entre todos, porque cada uno como individuo, como ser humano, siempre tiene una cantidad de sueños que se deben construir en conjunto de todos. Cuando yo tengo un sueño y yo debo tener el sueño compartido de los demás, si trabajamos entre todos, lo vamos a lograr. Y si yo miro para atrás y cómo ha sido el legado de las organizaciones donde yo he trabajado y con las personas con las cuales yo me he relacionado, ha sido eso, tener un propósito juntos. Y tengo muchos ejemplos de cada una de las empresas, pero pues si no, ahorita haríamos casi que un repaso de cada una, que no creo que sea, pero es por ahí. O sea, muchas de las compañías, las empresas con las que he trabajado, las relaciones que tengo hoy por hoy, creo que con el 100% de los clientes que he tenido relación, porque para mí es eso, siempre tú tienes que tener una relación humana con todas las personas que trabajas. Cuando tú mandas un correo, tú tienes que ponerle la cara. Y para mí eso ha sido parte fundamental y sé que es el legado que yo he dejado en cada una de las personas, porque todos somos seres humanos. Para mí las compañías las hacemos las personas, más allá de los procesos, todo lo que hay, pero siempre hay unos seres humanos detrás y para mí ese ha sido uno de los legados más importantes y desde el primer día. Porque lo mismo, yo tenía que salir a vender algo que yo tampoco sabía de qué se trataba, pero yo me iba con un equipo y nos aprendíamos el discurso y todos nos íbamos con ese discurso y la lográbamos y la sacábamos adelante. Entonces desde ahí ha sido, y siempre tener una convicción que lo que yo estoy haciendo es lo correcto y todos convencernos de eso y hacerlo y sacarlo adelante. Entonces siempre como esa convicción, a mí me mueve una pasión interna gigante siempre de todo lo que yo hago, porque yo hago las cosas con pasión y con convicción. Y eso es un legado que yo siempre he dejado en todos los equipos con los cuales yo he trabajado. ¿Crees que el mundo del marketing es un mundo que es difícil para las mujeres, por lo menos en este país? Ya que, digamos, y lo pregunto porque tú mencionas mucho toda esa lucha, el autoconvencimiento, y lo haces siempre desde el punto de vista profesional, nada que ver con el género ni nada de esto, lo cual pues es lo que todos quisiéramos, que depende más del talento que de otra cosa. Pero ¿tú crees que viéndolo así, pensando en algún momento, es un sector que es difícil para la mujer o en tu experiencia ha sido diferente? En mi experiencia ha sido diferente. En mi experiencia ha sido diferente, me lo han preguntado muchas veces, Gabriel, y yo creo que por ahí es bien interesante porque además en este mundo en el que yo me muevo hay muchas mujeres de admirar. Hay muchísimas mujeres que hoy por hoy tienen también unas carreras profesionales divinas acá, que son mujeres que se han formado desde chiquitas también en el ámbito de marketing y de publicidad y la han logrado y han hecho de verdad un ejemplo para seguir de otras espectacular. Entonces, para mí acá se requiere de un talento increíble. O sea, cuando tú estás dependiendo en el mundo donde te muevas, pero estás en una agencia creativa y depende de lo que tú hagas. Y si esta niña es una copy o es un hombre, pero la niña es mejor que el hombre, siempre va a brillar más ella. Entonces, aquí sí, además dependes muchísimo de las habilidades, las cualidades que tiene un profesional sin importar el género. Y para mí quedaría difícil responderlo porque yo no he tenido tropiezos acá porque yo soy mujer. ¿Por qué? De pronto por el convencimiento que yo tengo, por la formación profesional y familiar que yo tuve. Entonces, para mí sí ha sido un tema, pues es decir, diferente y yo no me he encontrado con ese tipo de barreras. De hecho, muchas veces en las reuniones la única mujer he sido yo y con respeto siempre me han tratado, y eso sí tengo que decirlo, y siempre he salido airosa de los lugares donde yo he trabajado y yo trabajo muchísimo con mujeres
Me encanta trabajar con mi equipo con mujeres, pero siempre he tenido además un equipo más mezclado. Hoy por hoy me da risa porque en mi nivel directivo tengo más mujeres que hombres, pero además ha sido un tema también de perfilamiento, o sea, de quién tiene el perfil para este cargo sin importar si es hombre o mujer. Pero claro, cuando yo hago la curva interna en Kantar y Open Media, pues las mujeres somos muchísimo más que los hombres. Sí. Totalmente al contrario de lo que se cree en la industria, o del general de la industria, se podría decir. Así es. Quisiera que pasemos un poco a tu visión sobre lo que es el sector del marketing y de las comunicaciones en Colombia. Si nos preguntáramos qué está bien en el sector y qué le cambiaríamos al sector, ¿tú qué nos dirías? ¿Qué ves que puede transformar, al margen de la situación que estamos viviendo, porque estamos grabando este podcast en los momentos de la cuarentena por la COVID-19, pero al margen de esto, a lo largo de todos estos años, ¿qué has visto que tú digas el sector puede mejorar en esto o puede conservar en esto? No sé, ¿qué apreciación nos puedes dar al respecto? Pues mira, para mí es la capacidad de transformación más rápida. O sea, si miramos obviamente en términos de COVID, lo que está pasando es que muchas compañías que tenían una cantidad de planes para dentro de mucho tiempo hacer, les tocó hacerla ahoritica. Y ahí la gran pregunta que yo siempre me he hecho y lo he discutido con muchísimas personas y gerentes y vicepresidentes de marketing y de canales y de todo, es ¿por qué no hacerlo antes? O sea, realmente las compañías nos pasamos la vida entera haciendo una cantidad de planeación estratégica y prediciendo casi que el futuro y cómo lo vamos a hacer. ¿Y por qué no hacer una cantidad de experimentos entonces en el camino? ¿Por qué no movernos más rápidamente? ¿Para qué yo necesito una cantidad de planeación para esperar si la poción o la receta mágica va a ser un poquitico más de sal, un poquitico más de pimienta para mientras revuelvo y va a salir? ¿Por qué no lo voy haciendo? ¿Por qué no lo voy echando, lo voy haciendo, lo voy probando y voy mirando qué resultado me trae? ¿Por qué? Porque cuando uno, es decir, si yo hubiéramos hecho este podcast hace unos días, igualito te hubiera contestado que para mí es la capacidad de transformación y de comunicación rápida, certera, inmediata, lo que necesita el cliente, lo que necesitamos ahorita. Y obviamente, pues esto con toda la información de investigaciones a las cuales yo tengo acceso y he hecho otros podcasts contigo y obviamente con lo que hablé la vez pasada, que es con el tema de Dimension, y es empezar a mirar un poco más futurista, hablar de, ok, ¿qué puede pasar si? Y empezar a tomar acciones distintas, no todo tan planeado o todo pensando en lo que hace mi competencia, que hacia eso también ha llevado mucho a muchas marcas a que se tengan que repensar. ¿Por qué siguen actuando como lo hace la competencia? Sean ustedes únicos, háganlo, sean disruptivos. Hoy por hoy el mercado es infinito, las posibilidades son gigantes. Hoy por hoy ya no únicamente vamos a perfilar un cliente por un demográfico, no. Ahorita ya tenemos un embudo preciso para saber quién es, qué gusto tiene, cómo me comunico, cómo hago, cómo soy mucho más preciso. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que yo tengo toda la información que existe hoy por hoy, que vende mi empresa, que vende muchísimas más, que podemos además tener unos dashboards gigantes de toda la información, ahí es el momento preciso porque nunca antes habíamos tenido tanta información como hoy para poderle llegar a una persona con lo que realmente esa persona quiere oír, quiere escuchar la noticia, lo que sea. Y ahí vamos a poder hacer obviamente muchas más conversiones de ese famoso call to action que requieren todas las compañías para poderle llegar a una persona. ¿Y qué pasa? Que también nosotros tenemos que ser hoy por hoy mucho más humanos de lo que éramos antes. Antes las marcas eran más lejanas. Hoy por hoy las marcas tienen que ser mucho más cercanas, mucho más humanas, mucho más a la fibra de la persona. ¿Por qué? Porque es que el mundo nos ha venido transformando hacia allá. Yo ya no puedo hacer comunicaciones únicas, exclusivas para el mundo global y no para hacerlo acá para la persona que vive en una zona específica. Tengo que hacerlo. Yo ya no puedo hacer unas únicas comunicaciones. La comunicación que sale o el comercial que sale en televisión no es el mismo que yo puedo servir digitalmente. No puede ser el mismo porque voy a perder muchísimas oportunidades allí de conexión y acordémonos que hoy por hoy perder una persona es rapidísimo. Si tú no la logras conectar en ese momento, tú la vas a perder. Entonces, para mí el mundo del marketing y la comunicación sigue en una evolución, nos tenemos que repensar cada momento y es muy rápido. Aquí ya la verdad es que el que piensa mucho pierde, tienes que moverte, tienes que hacerlo, tienes que ir mucho más allá de los deseos propios de tu compañía, sino a lo que viene pasando en el mundo entero. No únicamente pensar por tus intereses, sino moverte por lo que está pasando en tu entorno, en tu alrededor. Entonces ahí empiezan a cobrar nuevamente una cantidad de relevancia en sectores, por ejemplo, cuando mirábamos todo ese tema de activaciones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gente? ¿Cuál es la reacción inmediata? Cuando, por ejemplo, las compañías de consumo masivo van y hacen una prueba de producto. Bueno, listo, hágale, pero sigamos, evolucionemos, mandémoslo al mercado. ¿Cómo lo hacemos? La marca, sí, no.
Entonces yo pienso que esto sigue en una evolución, como lo ha venido, obviamente esta evolución viene de mucho tiempo atrás, pero sigue existiendo el momento de tener que ir más rápido. Que el coronavirus nos hizo parar, no, ¿cuál? El coronavirus nos hizo movernos a mayor velocidad, porque ahora la reinvención es mayor. Vuelvo y repito, todos esos planes que todos teníamos y que teníamos que pensar y mirar y planear la estrategia de la compañía, eso lo tuvimos que hacer todas las compañías en menos de 8 días. Y han surgido en todo este tiempo una cantidad de ideas de comunicación de negocio que antes no existían. O sea, era impensable. Hoy por hoy compañías que se dedicaban a embotellamiento ya están haciendo despachos, por ejemplo. Están llegando a la puerta de tu casa, no sé, por hablar cualquier cosa, restaurantes o bares de algún sector que te guste y ya están llegando a tu casa con mercados, con lo mismo que te ofrecían allí, con las recetas para que tú prepares tu plato. Y eso hubiera podido ser un tema de planeación estratégica en mucho tiempo. Y ahorita fue un tema rápido. Entonces, claro, que el coronavirus nos hizo parar. No, nos hizo repensar y ser mucho más creativos ahorita que antes. Totalmente. Y hemos visto, sí, muchas transformaciones. He visto mucho, por ejemplo, canales distribuidores del canal Oreca, de hoteles y restaurantes que antes le proveían a productos a estos restaurantes, ahora haciendo ventas al hogar. Cosa que antes por desarrollo, por integración no alcanzaban a hacer porque eran mayoristas. Entonces, es un poco lo que tú comentas, es decir, el hecho de haberse mucho tiempo negado a atender al consumidor final por convencerse de ser mayoristas y después en menos de un mes hacer el cambio para saber que era una capacidad que ya tenían. Y muchos de esos cambios los vemos a diario. Y asimismo, te quería preguntar, ¿qué le dejarías? ¿Qué es lo que ahí sí, con lo que más vibras en el sector, que dices esto que tiene el sector es algo que no le cambiarías porque es parte del, no sé, que lo disfrutas, que es su distintivo, que es su sello? ¿Qué mencionarías al respecto? No, para mí es el conectar, para mí es lograr esas conexiones interhumanas, para mí es la conexión. Evidentemente este sector es un sector donde todo el tiempo estamos pensando, estamos conectando, estamos siendo creativos, y es la manera de comunicación, porque al final del día, si estoy en otro sector que pues no va a mencionar ninguno, pues estás en ese mismo rol de lo que tú tienes que conseguir. En cambio, este es un sector donde estás creando todo el tiempo, donde la imaginación tiene que estar a flor de piel, donde esa parte de la conexión y de la empatía que tú tienes que tener con el otro para poder entender de qué manera te tienes que comunicar, pues es fascinante. Y a mí eso me encanta. ¿Por qué? Porque es que vivimos en un mundo globalizado que todo el tiempo la manera como tú te estás comunicando con el otro es lo que hace el cambio en las relaciones humanas. Y este es un sector que siempre está pensando eso. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo comunico mejor? ¿Cómo hago para que esto que yo estoy pensando o esta campaña que yo quiero lanzar realmente sea bien recibida por el otro? ¿Cómo hago? Y cuando entonces empezamos a mirar todas las encuestas y toda la colección de data que nosotros entregamos y empezamos a comparar unos creativos con otros, caramba, claro, por acá, por eso es que conecté mejor, porque llegué mejor a la fibra, porque tuve más empatía, porque mi comunicación fue más asertiva. Entonces realmente para mí este es un sector fascinante. ¿Por qué? Porque es que todas las ideas que uno pueda tener en la cabeza y la medida en que tú logres saber cómo comunicar y cómo conectar es donde está la clave. Y es donde está la clave del mundo. Hoy por hoy con lo que está saliendo, con las informaciones que nos entregan nuestros gobernantes, de la manera en que se logre comunicar y cómo tú logres conectar con el otro, es como vamos a tener éxito o no. Y eso lo entrega este sector. Pues en eso el sector es único. Absolutamente. Me gusta lo que destacas, el de la imaginación. Es un sector en el que la imaginación tiene un valor, y es básicamente, pues siempre decimos que es el sector de las ideas, ¿no? Porque ahí viene la imaginación, o eso es el uso de la imaginación. Y al respecto, si tú tuvieras la oportunidad de generar cambios en la industria o en el país a través de un proyecto, ¿cuál sería ese proyecto o cuál es ese proyecto en el que tú dirías siempre me hubiera gustado o algún día me gustaría impulsar esto? Ideas de cambio. Yo lo he hecho en varias compañías y lo sigo haciendo acá, y yo impulsaría muchísimo más la inclusión de muchas más personas que hoy por hoy no tienen oportunidades. Y lo hablo mucho más desde el ámbito de personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, cualquier discapacidad física,
Y yo creo que nosotros como sector somos un sector que podemos aportar muchísimo más y tenemos mucha gente con una capacidad creativa, analítica, de data igualmente que estamos desaprovechando. Yo creo que deberíamos ser un sector donde le diéramos un apoyo y un empuje muy grande a tantas personas que hoy por hoy están sin tener la oportunidad. ¿Por qué? Porque obviamente pues hay legislaciones en el país que yo la verdad muchas veces pues diría la palabra, pero pues sí, no entiendo, y yo puedo tener personas en una etapa únicamente de práctica conmigo, después no las puedo tener más porque resulta que si el día de mañana ya no están conmigo, el Estado ya les va a quitar la ayuda que les da, obviamente, porque son personas que hoy por hoy pues ya están 100%, el Estado les está aportando su pensión. Y son personas que van más allá, y para mí es un tema, ahí sí lo digo casi que de frustración personal, porque hay tantas personas afuera que pudieran ayudarnos, que pueden ayudar además a venir a transformar vidas. Lo he hecho en Cantar y Bope y tengo muchos ejemplos, y todos los que estén oyendo este podcast que trabajan conmigo saben de lo que estoy hablando y las maravillas que han hecho para nosotros estas personas divinas que trabajan con nosotros. Y hay personitas que hemos perdido porque finalmente, como ellos son interdictos, pues lo que sucede es que si el día de mañana yo ya no soy la gerente general de Cantar y Bope y llega otro gerente y no le parece el proyecto y lo echa, pues esa persona se va a quedar sin el ingreso que le daba el gobierno. Pero sí me gustaría que dieras detalles de este programa porque me parece muy valioso mencionarlo. Sí, para mí es un programa y es un trabajo con fundaciones, es un trabajo con varias fundaciones donde nosotros recibimos personas sin importar su discapacidad. Nosotros personas tenemos con síndrome de Down, con Asperger, ahorita creo que no hay sino estos dos, pero con cualquier otra discapacidad que tengas, una persona que pueda estar en silla de ruedas, que no tenga piernas, que no tenga un brazo, hay muchos espacios para estas personas y es un proyecto muy lindo que lo que nos ha permitido a nosotros como compañía es entender un poco más a la humanidad, es poder agradecer además todos los días lo que uno tiene y es entender que estas personas vienen a enseñarte con todo el amor del mundo. Te enseñan además orden, te enseñan puntualidad, te enseñan a apreciar tu trabajo. ¿Por qué? Porque además yo tengo muchísimas personas que son millennials o más chiquitos que millennials, que tú sabes que al final del día a veces ellos ni siquiera están valorando lo que tienen o unos son irresponsables, porque no va a decir que todos, pero pueden llegar a veces tarde al trabajo por X o Y. Estas personitas jamás lo van a hacer, porque para ellos la responsabilidad es lo primero, para ellos el horario se cumple. Si hoy tienen que hacer un entregable de X, lo van a hacer y lo van a cumplir. Y son personas que te entregan tanto y que yo creo que hay una oportunidad tan enorme para que todos además tuviéramos a todas estas personas trabajando con nosotros para cambiarles la vida de ellos, pero más la de ellos para nosotros. ¿Por qué? Porque al final cuando ellos van, y todo esto además viene de la mano con el programa, con la fundación, ¿no? Porque además tú vas a la fundación, tú aportas en la fundación tu tiempo también, miras lo que ellos están haciendo, cuál es el progreso, y además empiezas a tener una lectura divina y mágica de cómo ellos interpretan lo que tú haces dentro de la compañía y cuál es el servicio que tú vendes para el sector donde tú estás. Entonces, por ejemplo, uno de los servicios que nosotros vendemos es TGI, y una de las personitas que teníamos o que tenemos varias ahorita pues son en TGI, es en Recolecta, además de todas las encuestas que nosotros hacemos, y ellos te hablan desde su óptica de lo que hace TGI y es perfecto, es impresionante. ¿Qué piensan las personas de las marcas? Y ellos te lo dicen. Entonces, para mí esto es un proyecto que siempre lo he hecho, creo que es un tema personal que siempre he movido. Yo soy una agradecida por lo que la vida me ha dado, por mi familia, por mí misma, por las oportunidades, por el trabajo que tengo, por las personas que me rodean, por todas las personas con las cuales yo trabajo, las personas que conozco. Y el poder además movilizarme de esta manera, pues para mí es maravilloso. ¿Por qué? Porque es que me llena de felicidad ver que con el simple hecho de que tú le des la oportunidad laboral a esta persona, que tenga que venir al trabajo, que tenga que cumplir un horario, eso es cambiarle la vida, no a esa persona, a todo un núcleo familiar enorme. Entonces, he dado la batalla, he dado la pelea. En todas las organizaciones donde yo he trabajado lo he hecho. De hecho, en otra empresa donde yo estuve, además, tuve que hacer rampas para poder tener personas con silla de ruedas. He peleado por esto. Si tú me preguntas en cuándo he peleado por esto, porque yo no puedo creer que una organización, y no importa hablar cuál fue, únicamente pensara en que eso iba a ser un gasto adicional y que yo cómo iba a recuperar esa inversión que yo estaba haciendo. Yo decía, por ningún lado, lo voy a recuperar después del trabajo que le va a entregar a esta gente. Entonces es un tema que para mí va más allá, va mucho más allá de la cuota que nosotros como compañía tenemos que entregarle al SENA.
yo creo que es una responsabilidad mucho mayor de las compañías y ese es un legado que yo quiero seguir dejando a donde voy y que ojalá fuera una campaña mucho más grande de lo que yo sola pueda hacer en una compañía. Estamos con Carolina Ibargüen, Women to Watch Colombia 2020, una de las 11 Women to Watch Colombia 2020 en este podcast especial Women to Watch Series. El ADN de las Women to Watch. Para finalizar, Carolina, me gustaría hacerte unas preguntas más de conocimiento personal, de estas que siempre hacen las personas cuando dicen yo quiero ser como ella. Y es un poco preguntarte, ¿a quién admiras? A muchas personas. Yo la verdad no admiro a una sola persona y te voy a decir qué características admiro de una persona. Yo admiro la característica de una persona feliz, de una persona alegre, de una persona positiva. Eso admiro muchísimo y tendría muchos nombres. Y empezaría por mi papá, además. Es una persona positiva, es una persona con sueños, es una persona propositiva siempre. Realmente no hay problemas, hay oportunidades de mejora. Y para mí eso es lo más importante de un ser humano. Y es algo que a mí me mueve, que me mueve la fibra. Soy una persona feliz, amanezco y doy gracias. Tengo muchísima energía y por eso además entonces hago más cosas como para botar energía, como hacer ejercicio todos los días de mi vida. Pero admiro eso y admiro además la capacidad de resiliencia de los seres humanos. Y admiro muchísimo, pero muchísimo, muchísimo la empatía y la compasión por los demás. Muy interesante, sobre todo porque ahí hablamos de características de personas y eso hace que admires a más de una persona y que sea más humano. Así esto, es. ¿Verdad? Y tengo una lista, sí, y tengo una lista. Y, ¿qué hábitos recomendarías para ser productivo un día, un año, un mes, lo que sea? Pero ¿cuáles son como esos hábitos que hacen a un buen profesional? Desde tu punto de vista, por supuesto. Para mí, sí. Para mí el hábito más importante, y son hábitos que yo tengo desde hace muchísimos años, es la sana alimentación, es el hacer el ejercicio. Soy una persona muy rigurosa con la alimentación. Aprendí desde hace muchos años porque sufro actualmente y pues desde siempre de hipoglicemia, me he tenido que cuidar por mucho tiempo y aprendí lo que es una sana alimentación, aprendí lo que es cuidarme, aprendí que mi cuerpo es quien es gracias a la alimentación. Entonces cuando alguien me dice, no, pero yo no puedo creer que no te comas un postre. No, no me lo como porque pues primero me hace daño, segundo no me hace falta y tercero no me hace infeliz no comérmelo porque hay gente que dice, no, yo me moriría. No, yo no porque no lo necesito. Entonces para mí es convicción. Yo soy una persona perfectamente convencida de lo que tengo que hacer por mí, por mi cuerpo y cómo me debo cuidar. Yo hago ejercicio hace muchos años, me gusta, lo disfruto. El ejercicio que más me gusta hacer es montar bicicleta afuera. Vivo en una casa, entonces tengo oportunidad de montar bicicleta. Lo hago con mi esposo, a quien también le fascina. Entonces es mi partner, obviamente, para hacer ejercicio y me encanta porque además es un deporte que podemos hacer los dos. También entreno, entonces me gusta hacerlo y siempre es como este tema de, ok, tengo que hacerlo. Y hay otro hábito que a veces es difícil hacerlo, pero es desconectarse, es meditar. Es tener ese espacio para mí y no pensar. Es ese desconectarse, ¿verdad? O es decir hoy o un domingo, ya no me paro a las 7 de la mañana, pero me voy a parar a las 8, a las 9 y lo voy a hacer y punto. Y el otro hábito que ya lo dije, que es meditar, es un hábito que yo he venido cogiendo de un tiempo para acá y he aprendido muchísimo del hábito de la meditación y es maravilloso, es mágico, lo pone a uno en otro estado y puedes pensar diferente. Nos queda la última usualmente, pues la teníamos pensada como cosas que te inspiran, fuentes de inspiración. Contigo ya hemos hablado de esto varias veces, entonces si me lo permites te la cambiaría por otra y es con base en lo que hemos hablado con todo en la entrevista y demás es, ¿tú qué le recomendarías si tuvieras la oportunidad de ser mentora de alguien? ¿Qué consejos le darías a un nuevo profesional? ¿Por dónde lo guiarías o en qué lo guiarías? Sí, yo lo guiaría mucho en todo el momento de la vida del aprendizaje. Yo pienso que nosotros nunca terminamos de aprender. Yo creo que uno en la vida, además todo en la vida tiene etapas. Yo no puedo llegar a una compañía pretendiendo ser el gerente mañana. Yo creo que hoy por hoy, y los jóvenes, y lo hablo por mi hijo además,
A él le parece que obviamente es terrible tener que estar en una compañía y crecer por unos años, y si él el día de mañana quiere llegar a ser el vicepresidente o el gerente va a tener que esperar muchos años. Ahí obviamente hay un punto que es diferente obviamente a lo que fue la época de mi papá o a lo que es mi época, porque pues obviamente hoy por hoy ya las personas no necesitan esperar muchos años para tener el crecimiento. Lo que yo más bien le digo a mi hijo y le digo a todos los muchachos y niñas que están hoy por hoy en este camino es: todo tiene su tiempo y no hagan las cosas con afán, todo va llegando. En la medida en que tú vas haciendo las cosas juicioso, donde tú vas aprendiendo, las cosas solitas van llegando. Ese afán y esa querer correr no te va a llevar a ningún lado. Haz las cosas paso a paso, aprende lo que tienes que aprender. En lo que veas fallas, levanta la mano, y eso siempre lo digo. Todo el mundo tiene derecho a decir: no sé, no entiendo, ¿me ayudas? Y eso hay que hacerlo. Uno tiene que tener un camino ordenado, y todos en la vida tenemos la oportunidad de equivocarnos, y equivocarse es lo más valioso que puede haber, porque a partir de la equivocación uno aprende muchas cosas. Entonces uno tiene que seguir ese camino ordenado, ese camino de ese aprendizaje. Yo todos los días aprendo algo y todos los días quiero seguir aprendiendo y quiero volver a hacer entonces otra carrera, otra maestría, porque creo que ese es el mundo de la vida. Y así es que hay que hacer obviamente con estos jóvenes y estas niñas que quieren hoy por hoy comerse el mundo, y es maravilloso. Hay que tener muchísimos sueños, pero yo creo que todo tiene que venir a su tiempo, y hay una cantidad de etapas que uno no se debe saltar, porque uno tiene que aprender de los procesos para obviamente ser mucho más exitoso en la vida, y que no se te queden cosas por el camino. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos equivocamos por el afán, uno dice: caramba, sí, he debido parar ahí, he debido pensarlo distinto, o hubiéramos hecho otro tipo de acción. Entonces, para mí es un tema y es un reto de paso a paso, irlo haciendo, y que todo va a llegar, y que nunca dejen de soñar. Para mí eso es clave. Si yo tengo una meta y yo tengo un sueño y yo voy a llegar a ser el presidente de esa empresa, lo voy a lograr, pero aprendan el camino. No va a dar tumbos en falso, porque se le puede perder la oportunidad. Bueno, pues todo tiene que venir a su tiempo. La insistencia, la resiliencia, el ayudar a los demás. Esas son como las lecciones que nos deja un poco la conversación con Carolina Ibargüen, Women to Watch Colombia 2020. Carolina, pues damos las gracias por habernos acompañado en este podcast especial de Women to Watch Series. También pues te felicitamos nuevamente por ser parte de este grupo de mujeres que reconoce PYM este año como las que le han hecho un aporte al sector y que por eso son mujeres para admirar, Women to Watch. Y siempre pues bienvenida a estas conversaciones con PYM. Gabriel, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada por este espacio y bueno, espero luego encontrarnos en otro espacio virtual o presencial. Muchas gracias. Ya el tiempo lo dirá, sí. Comparte este podcast, suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.